Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 15. Adelante. Amén. Miren todos. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Y dice la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Amén. Pueden sentarse. Dice, hermanos, la palabra del Señor que, hermanos, cuando el Señor estaba con sus discípulos, le decía, hermanos, a los discípulos en varias ocasiones que Él se iba a ir. Y, hermanos, los discípulos les gustaba andar con el Maestro. Y, hermanos, de alguna manera, me imagino yo que los discípulos se ponían tristes en algún momento. Porque el Señor les hablaba, hermanos, de que Él iba a ser, hermanos, verdad, iba a ir a Jerusalén, iba a ser crucificado, iban, hermanos, verdad, iba a ser vituperado y a pasar tantas cosas. Pero, hermanos, el Señor les daba a conocer aquí. Primeramente le dice a Él, verdad, si me amáis, dice, guarda mis mandamientos. Y ahora, hermanos, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Cuando Él, hermano, verdad, expresa esta palabra, para los discípulos, hermano, a lo mejor era difícil de entender. Porque Él se va a ir, pero enviará al consolador. Ellos no sabían, hermanos, ¿qué iba a ser el consolador? ¿Cómo iba a manifestarse ese consolador? Como nosotros, hermanos, cuando no conocíamos la palabra de Dios, nosotros escuchábamos que existía un Dios y escuchábamos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, pero ¿y qué cosa es el Espíritu? Y aún, hermano, mucha gente, ¿verdad?, desconoce y a veces dice, bueno, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu de Dios? Porque usted sabe que la gente dice, el Espíritu Santo es una paloma. Pero la Biblia no dice que el Espíritu Santo es una paloma. Cuando Mateo, cuando los evangelios describen que vino el Espíritu de Dios y descendió, dice, como en forma. Pero no quiere decir que es una paloma. Pero la gente, hermanos, no lo comprende. Y muchas veces la gente piensa y dice, no, es que como son tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, pareciéramos que estamos hablando de otro personaje. Pero no estamos hablando de otro personaje. No, hermano. Ahora, pero para los discípulos no era fácil comprender esto. Como para algunos de nosotros a lo mejor tampoco ha sido fácil comprender esto. ¿Por qué razón? Porque nosotros, hermanos, ¿verdad? Cuando uno no tiene el conocimiento, hermanos, de Dios, hermanos, uno camina, hermanos, ¿verdad?, como un animalito. Así es. Uno no sabe. ¿Por qué razón? Porque, hermano, camina en el mundo, pero uno camina ciegamente. Y uno no puede entender, hermano, cómo se puede manifestar el Espíritu de Dios en la vida del hombre. Ahora, pero cuando vamos aprendiendo la palabra, al igual que los discípulos, el Señor le dice, ¿verdad? Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador.
¿Y qué hace el Consolador? Dice, para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad. Ahora, ¿qué hace el Espíritu de Dios en el hombre? Mire, cuando yo llegué la primera vez a la iglesia, hermano, yo llegué porque tenía necesidad de Dios. Ahora, pero cuando veo la manifestación del Espíritu Santo, lo primero, hermanos, que veo a un hermano lleno del Espíritu Santo y hablar en lenguas, para mí no fue sorpresa, pero hay una cosa que yo no entendía. Cuando yo, hermanos, estaba allá en mi país y me tocó ver muchas cosas, yo miraba, hermanos, cómo el espíritu del maligno, que el Señor lo reprenda, poseía un cuerpo. Y cuando, hermanos, ese cuerpo era poseído por ese espíritu, era, hermano, verdad, hablaba lenguas y también interpretaba. ¿Me entienden? O sea, el diablo, hermanos, tomaba el cuerpo de una persona, se metía en ese cuerpo y hablaba. Cuando la gente iba a consultar a esas personas, hablaba, hermanos, lenguas, y hablaba también que era lo que usted quería conocer. Porque esa es la manera, hermanos, en que trabaja el espíritu del maligno, que el Señor lo reprenda. Entonces, cuando yo llego a la iglesia, hermanos, si yo había visto muchas cosas, a mí no me era sorpresa ver a alguien lleno, hermano, ¿verdad?, danzar. Porque yo mirado los brujos danzar también. Pero eso yo lo miré allá. Y entonces para mí era algo como normal. Dije, no, esto ya lo conozco, decía yo entre mí. Pero cuando empiezo, hermano, ¿verdad?, cuando empieza a manifestarse el Espíritu de Dios, llenando de su Espíritu Santo aquel hermano, lo que hace, hermanos, el Señor es descubrirme a mí y descubrir todo lo que, hermanos, yo pensaba, yo sentía y por qué razón yo había llegado esa noche a ese culto. Pero eso solamente lo hace el Señor. Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, hermano, ¿verdad?, lo ha dejado el Señor, dice aquí, para consolar, para guiar. El Espíritu Santo, hermanos, es algo sobrenatural. Es un espíritu que usted no lo puede ver, pero usted sí lo puede sentir. Puede sentir esa paz, puede sentir, hermano, ese calor dentro de su cuerpo que lo quebranta y que lo hace, hermano, ¿verdad?, de alguna manera sentirse pequeño, que hay algo superior a nosotros. Y eso hace, hermano, escudriña el corazón y escudriña nuestros pensamientos. Y por eso, hermanos, cuando los discípulos reciben esta palabra, dice, y yo rogaré al Padre, y Él dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y esto es, dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Ahora nosotros, hermano, nosotros conocemos a Dios. Y los discípulos, hermano, cuando ellos escuchaban esta palabra, que vendría un consolador, ¿cuándo llegaría el consolador? Ellos no sabían cuándo iba a llegar el consolador, pero sí sabían que el Señor se iba a ir, pero el consolador iba a llegar. Ahora, cuando vemos allá en el libro de Lucas, el capítulo 24,
el Señor cuando habla con ellos, dice la Escritura ahí que Él les abrió el entendimiento para que ellos comprendiesen las Escrituras, para que ellos comprendieran que era necesario que el Cristo padeciese mucho, pero que al tercer día resucitaría. Y hay algo que el Señor les dice también, que se quedasen en Jerusalén hasta que sean revestidos del Espíritu Santo. Los discípulos, hermanos, cuando el Señor se va, ellos no se van a predicar, ellos no se van a evangelizar, ellos no se van a ningún lado. ¿Sabe qué hacen? Se quedan en Jerusalén. ¿Para qué? Cuando ellos estaban orando a Dios, en el libro de los Hechos describe ahora, y viene, hermanos, el momento cuando estaban los 120 en el aposento alto y se derrama el Espíritu Santo. Ahí se cumple la palabra de aquel Consolador. ¿Por qué? Antes, hermano, ¿verdad? El Espíritu Santo no se había derramado sobre hermano, ¿verdad? Sobre las personas. Antes el Espíritu de Dios habitaba en los profetas, en los hombres de Dios. Por ejemplo, David, hermano, cuando él es ungido, era un joven, adolescente. Se cree, según la historia, hermano, ¿verdad? Que David a lo mejor tenía como unos 16 años, 17 años. Ahora, pero cuando, hermanos, ¿verdad? Vemos la palabra de Dios, dice que Dios, hermanos, llega a Samuel y lo unge. ¿Sabe qué es eso? El Espíritu de Dios empieza a guiar a David. Por eso es que cuando él se enfrentaba, hermanos, a aquellos animales, a aquellas fieras, David no tenía temor. Porque el Espíritu de Dios estaba sobre David. Y cuando David peca, en el Salmo 51, ahí dice, hermanos, que cuando David cometió aquel pecado que todos lo conocemos, ¿sabe qué hace David? David expresa unas palabras y dice: crea en mí, Señor, un corazón limpio, y renueva un espíritu dentro de mí. Pero hay otro versículo más adelantito, el verso 11, y dice: pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque David sabía que si él no tenía el Espíritu de Dios en él era un hombre muerto. Y como David, hermano, sabía que se necesitaba el Espíritu de Dios, entonces, hermano, ¿verdad? Es necesario, hermano, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios more en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, hermano, viene a consolar a los hijos de Dios. No viene a consolar al mundo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo no le conoce. ¿Sabe qué es el sacerdote? El sacerdote hace bautizos y hace matrimonios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero él no sabe ni qué es eso. Él no ha tenido ninguna experiencia y no tiene conocimiento de lo que es sentir verdaderamente el Espíritu de Dios. Cuando alguien siente, hermano, ¿verdad? El Espíritu de Dios, cuando alguien, hermano, tiene esa experiencia con el Señor, hermanos, uno tiene paz, uno tiene tranquilidad. Y cuando vamos, hermanos, caminando en la vida de nosotros como cristianos, debemos siempre, hermanos, tener esa comunión con Dios, porque a través de esa comunión el Señor va tratando con cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Cuando nos sentimos tristes, viene el consuelo a nosotros. Por eso dice aquí: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ese consolador viene a nosotros. ¿Cómo nos consuela el Señor? Por medio de su Espíritu Santo. ¿Ha llegado a veces triste a la iglesia? Yo he llegado triste y no le he dicho a usted. Hay días, hermano, que uno siente su momento de tristeza dentro de uno.
Hay días, hermano, en la cual uno, hermano, ¿verdad? Solo llega, yo he llegado aquí a veces solamente a llorar. Porque me siento mal, me siento humanamente. Todos sentimos ese momento. Todos nos sentimos en un momento, hermano, ¿verdad? Sin fuerza, sin ánimo. Pero cuando doblamos nuestras rodillas y clamamos a Dios, viene el Señor a consolarnos. Sentimos que Dios está con nosotros. Sentimos las caricias del Señor. Y eso es lo que nos alienta a seguir, hermanos, cada día, avanzar hacia adelante. A no desmayar, a seguir caminando. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que ha hecho Dios. Ha mandado, hermanos, su Espíritu para consolarnos a nosotros. Y por eso, hermanos, nosotros, hermanos, ¿verdad? Mire, nosotros no caminamos como el mundo camina allá afuera. La gente, hermanos, camina desesperada, la gente camina afanada, la gente, hermanos, ¿verdad? Y no hay consuelo para el ser humano. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Pero nosotros que conocemos a Dios, debemos ser guiados por el Señor. Por eso es que la Escritura dice aquí, ¿verdad? Dice claramente, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué el mundo no lo puede recibir? Porque no le conoce. Y por eso es que la gente, ¿a dónde busca el consuelo? La gente busca el consuelo, mire, en muchas cosas. Pero cuando uno conoce la palabra de Dios, ahora nosotros, nuestro consuelo está en el Señor. Nuestro ayudador está en el Señor. Se siente afligido, se siente triste, lo que usted sienta, ahora todo se lo demanda a Dios. Porque Él es el que nos va a guiar. ¿Me entiende? No es, hermano, nosotros, por eso nosotros no debemos de actuar como el mundo actúa. ¿Qué es lo que hace la gente? La gente, hermano, ¿verdad? En el momento de angustia, busca la bebida. Dice, para olvidar, busca la droga, busca, hermano, placer. ¿Por qué? Porque no encuentra consuelo. Así como, hermano, ¿verdad? El mundo camina porque no tiene el Espíritu de verdad. ¿Qué espíritu mora en ellos? Otro espíritu. Pero en nosotros tiene que morar el Espíritu de Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque ese, hermano, ¿verdad? Eso nos va a guiar. Eso nos va a enseñar. Y el Señor, hermano, ¿verdad? Cuando ahora nosotros miramos en el libro de los Hechos, ahora miramos que se cumple la promesa. Y la promesa es, hermano, ¿verdad? Que cuando llega aquel momento, veamos el libro de los Hechos, hermano, que la Biblia lo describe. En el capítulo 2, dice el verso 1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Perdón, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Miren, o sea, ahí había, hermano, ¿verdad? En el día del Pentecostés dice que todos estaban unánimes juntos. Pero cuando, hermanos, ellos estaban ahí, se vino a cumplir la promesa que el Señor les habló. Sí, amén, hermano. De que llegaría, hermanos, ese consolador. Y ahora todos están llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hacen? Dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. En otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Mire, ahora nosotros vemos todo esto y cuando la gente lo mira,
Porque la gente que estaba ahí se dieron cuenta. ¿Y qué es lo que primero que dijo la gente? Que estos hombres estaban ebrios. Mire, hermano, a veces yo he visto que hay gente, hermano, que graba cuando está, hermano, una manifestación del Espíritu Santo. Y lo están grabando, hermano, como para que la gente lo mira, ¿verdad? Y la gente, y sabe qué hace mucha gente, lo toma una burla. ¿Y por qué? Porque no conoce, porque no lo entiende. Para eso mucha gente, hermano, es algo, hermano, nuevo. Y en muchas iglesias no lo permiten. Miran que alguien se llena del Espíritu Santo y lo que hacen, lo agarran y lo sientan. ¿Sabe por qué? Porque le dicen, ¿sabe qué? Eso ya no es para este tiempo. Ese tiempo ya pasó. Y eso no ha pasado. Dios, hermano, ¿verdad? Como dijo allá, hermano, con el profeta Joel, que, hermanos, en los postreros días derramaría su espíritu sobre toda carne. Y esa promesa, hermanos, esa es la que se vino a cumplir aquí en el libro de los Hechos. Y ahora, no solamente, hermanos, pasó en el libro de los Hechos. Ahora, nosotros vemos que cuando Pedro se para en pie, hermanos, porque la gente está murmurando, la gente está hablando. Por eso, hermano, a veces, si usted se pone a analizar algo, usted puede escuchar una profecía, pero usted lo va a entender porque usted conoce la palabra. Pero cuando alguien no conoce la palabra, hermano, ¿verdad? Mire, a veces es triste, pero todo viene a ser como una burla. Cuando Pedro, hermanos, se pone en pie, verso 29, varones hermanos, dice, se os puede decir libremente, bueno, él empieza a dar testimonio, hermano, pero vamos a leer más adelante. Dice el verso 36, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice, y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es que ellos, los varones que estaban ahí, murmuraban? Bueno, estos están ebrios. Pero cuando Pedro empieza a explicarles, les da a conocer cómo Dios vino a manifestarse, les da a conocer cómo era Jesús, era del que había profetizado los profetas, y verdad, y ahora ellos dicen que al oír esto se compungieron. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios en una persona? Lo quebranta. Lo quebranta, ¿verdad? Siente aquel remordimiento. Mire, por ejemplo, una película cristiana, La Pasión de Cristo. ¿Quién no la ha visto? Todos la hemos visto. Usted sabe que es una película, pero usted sabe que tiene bastante esencia de la realidad de lo que pasó con Jesús. Y tanto, hermanos, es la esencia que hay gente que al ver esa película, hay gente que se ha ido corriendo a aceptar al Señor, a reconocer su pecado y aceptar a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. O sea, gente, hermanos, ¿verdad? Hay gente que ha sido incrédula a todo esto. Pero Dios, hermano, ha tocado el corazón. ¿Qué es lo que hace? Se compungieron de corazón. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios llega, hermanos, y cambia, quebranta el corazón y hace que el hombre se arrepienta y deja de seguir pecando. Y por eso es lo que dice aquí la Escritura. Dice que se compungieron de corazón.
Y dijeron a Pedro y los varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ellos, el Espíritu, sintieron ellos ese toque de Dios. Y al sentir ese toque de Dios, ahora van. Y Pedro les sabe que arrepiéntanse y bautícese en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Y ahora, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora ellos iban a sentir lo mismo que estaban sintiendo los primeros, ellos también iban a sentir. Y esta es la promesa de Dios, hermano. Y por eso, hermano, verdad, es que esto no es que era para el antiguo tiempo, esto es para nosotros. Porque esto es lo que va guiando al cristiano. Esto es, hermano, verdad, lo que el Señor, hermano, verdad, va tratando cada día con nosotros. ¿Por qué razón? Porque, hermano, Dios de esa manera nos viene a consolar a nosotros. Mire, hermano, esa es la manera que Dios viene cada día tratando. Y esto no es algo, hermano, verdad. No es algo, hermano, verdad, que nosotros podemos ver como la gente lo pinta. Hoy dice, no, es que el profeta tiene el Espíritu Santo, pero solo le profetiza prosperidad. Solo le profetiza, hermano, verdad, dinero. Eso es todo lo que mira. Pero, hermanos, el que nosotros podamos sentir el Consolador escudriña el corazón, escudriña todo lo que hay en nosotros. Mire, hermano, Dios nos consuela a nosotros, pero es necesario que nosotros, hermano, verdad, también nos acerquemos a Dios para que Dios nos guíe a nosotros. Porque de otra manera, hermano, verdad, nosotros a veces, hermano, verdad, actuamos y caminamos, y a veces caminamos mal. Pero ante los ojos de Dios, Dios siempre mira nuestras actuaciones. ¿Por qué? Mire, vamos a ver algo. Cuando Ananías y Zafira, ¿sabe qué hicieron? La intención de ellos era vender una propiedad. Pero en la propiedad que ellos iban a vender, ellos iban a dar eso como una ayuda. Pero cuando ellos vieron la ganancia de lo que ellos obtuvieron, ya no, hermano, verdad, su pensamiento cambió. Y cuando vienen ellos y le llevan a los apóstoles, ahí está Pedro. Vamos a verlo en el capítulo 5. Y el verso 3. Dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no te quedaba a ti, y vendida tampoco estaba a tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No ha mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y llevándole los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron
y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahora, ¿qué hizo esta mujer? ¿Qué hizo esta pareja? Pensando que podían ocultarse de lo que ellos hacían. Pero, hermano, nosotros como conocedores de la palabra de Dios, ante los ojos de Dios, no se puede ocultar nadie. Dios, hermano, mira todo y examina todo. Y Él, hermano, ¿verdad? Conoce hasta lo más profundo allá, hermanos, en nuestros pensamientos. Lo más profundo que pueda ser. Dios sabe todo. Dios conoce todo, hermanos, ¿verdad? Y por eso nosotros, hermanos, ¿verdad? Debemos dejarnos guiar solamente por el Señor. Porque cuando nosotros, hermanos, ¿verdad? A veces que nos queremos salir del camino y el pie parece que se nos quiere ir por un lado. Ahí va a estar el Señor siempre amonestándonos. Aunque aquí a esta pareja, hermano, no le fue bien. Porque ellos pensaron que le estaban mintiendo. ¿A quién? A Pedro. A Pedro le podían engañar, pero no, Pedro tampoco no le podían engañar. ¿Sabe por qué? Porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo de Dios también. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y como Pedro, hermano, ¿verdad? Sabía qué es lo que habían hecho. Y por eso le dice, porque no mentiste. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? O sea, no se puede esconder el ser humano. Mire, hermano, qué bonito es ser guiado por el Espíritu de Dios. Qué bonito es que Dios, hermano, ¿verdad? Vaya cada día ayudándonos, consolándonos, hablándonos a nosotros. Eso es hermoso. Y a veces, hermano, no nos va a gustar cómo Dios trata con nosotros. Pero, hermano, Dios es de la manera que Él quiere tratar con nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque así Dios nos ama a nosotros. Y Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. ¿Sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa que, hermano, ¿verdad? Muchas veces nosotros no queremos escuchar como Dios nos quiere guiar. Y a veces Dios nos dice, es por aquí, nosotros queremos ir por otro lado. Porque así somos nosotros, hermano. Pero, hermano, vea lo que Dios hace. Mire, vamos a ver ahí el capítulo 13 mismo de los Hechos. Mire lo que hace el Señor aquí. Había entonces en la iglesia, capítulo 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Mire, ¿quién está obrando aquí? Es el Espíritu de Dios. El Espíritu, hermano, ¿verdad? Dice que aquí en esta iglesia de Antioquía había profetas, o sea, hombres, hermanos, llenos del Espíritu Santo de Dios. Y estos hombres, hermanos, ¿verdad? Mire que no estaban haciendo otra cosa, es que estaban ellos ahí ayunando, ¿verdad? Y administrando, dice, estos al Señor y ayunando. ¿Qué pasó ahí? Se manifiesta el Espíritu de Dios. Y lo que hace el Espíritu de Dios, ahora, el Señor manifestando, dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y entonces, dice, habiendo ayunado y orando, le pusieron las manos y lo despidieron. Que Dios empieza a obrar de esa manera.
Cuando vemos nosotros allá en Hechos también capítulo 10, habla de Cornelio. Todos conocemos la historia de Cornelio. Que aunque era un hombre, un centurión, un hombre, hermano, gentil. Pero cuando Dios, hermano, verdad, dice que él mira, a pesar de que era un hombre gentil, hermano, mire, ese hombre ofrendaba. Ese hombre era un hombre dadivoso. Ese hombre tenía un corazón amable, tenía un hombre, era un centurión, pero un hombre temeroso de Dios. ¿Y qué hace el Señor? Hermanos, el Señor empieza a tratar con él. Envía un ángel, hermanos, del Señor, y hermanos, verdad, y el Señor se muestra a él y le da instrucciones de todo lo que tenía que hacer. Y ahora Pedro, hermanos, está por allá en otro lugar. Pero Dios, hermano, mire cómo hace todas las cosas. Manda el Señor a Cornelio, dice que mande por Pedro, ¿verdad? El cual él le enseñará y le declarará las cosas. ¿Y qué hace Pedro? Hermano, guiado por el Espíritu Santo, el Señor le habla a Pedro y le dijo que no tuviera temor en ir con esos hombres. ¿Por qué? Él no sabía qué iba a hacer con esos hombres, porque era un hombre gentil y el judío no se mezclaba con el gentil. Pero como era guiado por el Señor, tenía que ser obediente a Dios. ¿Y qué hace Pedro? Pedro va y presenta el plan de salvación a la casa de Cornelio. Y no solamente que presenta el plan de salvación a esa casa, sino que también al orar, hermanos, por ellos, dice que también recibieron el Espíritu Santo de Dios. Dios se manifiesta ahí y ahora se da cuenta Pedro que no solamente era para los judíos, sino que también en los gentiles se derramaba el Espíritu Santo. Esto es lo que hace Dios. Esta es la obra de Dios. Pero mire, hermano, debemos dejarnos guiar por el Señor. Dejemos que Dios, hermano, verdad, nos guíe a nosotros, hermano. Caminemos bajo la rectitud de Dios. Y si caminamos bajo la rectitud de Dios, mire, hermano, si nosotros nos dejamos amoldar por Dios, siempre vamos a ir donde Dios nos quiere llevar y vamos a ir en bendición. Pero cuando, hermanos, cuando nosotros nos hacemos a un lado, hermanos, y no queremos escuchar la voz de Dios, ahí no va, hermano. ¿Por qué? Porque el hombre, hermano, el hombre siempre va al fracaso. Me recuerdo, hermanos, que a veces, hermano, nos pasa como aquel hombre, Adán, que quería ir, hermano, allá, pero Dios le decía que no, pero él quería ir. Ya el Señor le había dicho, no vaya, pero quería ir. ¿Y qué hace el Señor? Como era necio de querer ir a ser honrado, el Señor le dice, ven, pero vas a hablar las palabras que yo ponga en tu boca. Y es que a veces así hace el Señor con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra necedad, hermano, ¿verdad? Al final Dios permite las cosas ¿para qué? Para que nos demos, hermano, ¿verdad? Nos duele y después nos quejemos. Y después, ¿y para qué hice eso? ¿Y para qué hice lo otro? Mire, hace muchos años cuando yo estaba solo, algunos hermanos le he contado, yo oraba al Señor y le decía, Señor, dame una esposa. Señor, dame una esposa. Pero cuando uno está solo, hermanos, es verdad, la vida, hermanos, es difícil. No es malo que el hombre se quiera casar o la mujer se quiera casar, es algo normal. Pero, hermano, cuando uno está en ese proceso, yo le oraba al Señor y decía, Señor, muéstrame si esto es tu voluntad. ¿Y sabe qué me mostró el Señor? Me mostró el Señor que no era su voluntad. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? El Señor me mostró a la persona y me dijo, ¿sabe qué? Me decía en el sueño, en un sueño, a las 4 de la mañana, yo no puedo ser tu esposa, me decía.
porque yo voy a ser de esposa de aquella persona. Y me señalaba a la persona. Así me dijo el Señor. Y decía yo, ¿será que este sueño es de Dios o no es de Dios? Pero es que, hermano, Dios no se equivoca. Nosotros los seres humanos nos equivocamos, pero Dios sabe todo. Y ahora que han pasado los años, digo yo, gloria a Dios. Yo respiro. ¿Por qué razón? Mejor pueden pensar, qué mala era la hermana. No es eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre conoce nuestro carácter, conoce cómo somos nosotros. Y Dios no quiere fracaso para nosotros. Nunca Dios va a querer fracaso para nosotros. Pero nosotros, como a veces, perdone por la palabra, pero a veces somos necios. Y eso, hermano, ¿verdad? Eso nos lleva a veces a tomar decisiones que no es lo que Dios quiere. Porque después vienen las lamentaciones. Y por esa razón, hermano, ¿verdad? Por eso es necesario ser guiados por el Señor. Vamos a ver otro versículo, hermano. Miren, vamos a ver Hechos capítulo 16. Hechos 16 y verso 6. Dice, y atravesando Frigia, las provincias de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, después descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que denunciásemos el Evangelio. ¿Ve? Imagínense que Pablo, varón de Dios, y hermanos, en los viajes que él hacía, dice que ya había ido a Galacia, a ver los Gálatas, pero dice que se le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Ve, su pensamiento de él era ir a aquel lugar, pero no era el pensamiento de Dios, no era la voluntad de Dios. Ahora, se le ocurre otro lugar, dice, pensando, ahora, cuando llegaron a Misia, dice, intentaron ir a Bitinia, a otro lugar, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Eran dos lugares, y cualquiera, bueno, ¿y por qué será? ¿Por qué será? Bueno, Dios sabía por qué. Pero ahora dice que pasando junto a Misia, dice, descendieron a Troas. Y llegando a otro lugar se le mostró a Pablo, dice, en visión de noche. Se mostró de esa manera el Señor. Y ahora, ¿qué es lo que mira Pablo? Ahora mira un varón macedonio, dice, que estaba en pie y rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayuda. Esto era lo que Dios quería con ellos. Por eso no los dejó ir allá. ¿Por qué razón? Porque Dios tenía otro propósito. A veces, hermano, ¿verdad? Miren, eso es dejarse guiar por el Señor. Por eso le digo, a veces no es lo que nosotros queremos. Es que dejemos que Dios obre nuestra vida. Dejemos que Dios camine con nosotros. Mire, nosotros tenemos el propósito de hacer muchas cosas. Usted puede hacer un plan en su vida. Usted puede decir, mire, para este año voy a tener esto, para el otro año voy a tener otro. Pero hermanos, siempre tenemos que ponernos en las manos del Señor. Siempre poner a Dios primero. ¿Sabe por qué? Porque cuando ponemos a Dios primero, Dios sabe si nos conviene o no nos conviene. Y si no nos conviene, hermano, ¿verdad? Dios hará todo lo necesario para que eso no se dé.
¿O no cree usted? Así es, hermano, porque nosotros somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios, hermano, ¿verdad? Debemos de caminar con esa visión. No es, hermano, ¿verdad? Yo pensé que al terminar este año, hermano, ¿verdad? Iba, hermano, ¿verdad? A tener grandes ganancias en el banco. Y he perdido dinero. Pero ese era el pensamiento mío. Pensaba yo decir, bueno, al final del año a lo mejor voy a cambiar de carro y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Pero no es lo que nosotros pensamos. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y de la manera, hermano, que nosotros busquemos a Dios, Dios va a ir guiando nuestros pasos. Y hermanos, Dios sabe cómo hacer las cosas. ¿Por qué? Porque, hermanos, acordémonos de Romanos, dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan. Ahora bien, a los que conforman su espíritu, dice, sus propósitos son llamados. Así que, hermano, dejémonos guiar por el Señor. Dejemos que el Espíritu de Dios more en nosotros, hermanos, y que Él haga lo que Él va a hacer. Que a veces a lo mejor no nos va a gustar, pero bueno, hermano, Dios sabe cómo Él tratando con nosotros, ¿verdad? Último versículo con eso termino. Romanos, capítulo 8, verso 14. Gloria a Dios. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué son? Hijos de Dios. Así que, hermano, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. ¿Somos hijos de Dios? Amén, gloria al Señor. Así que dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Así que, hermano, esta palabra sea de bendición para todos. Gracias, hermano.